Vamos a aprender de los pecados de la carne esta tarde. Y yo creo que ya la mayoría de nosotros sabemos lo que son los pecados de la carne. Hay una diferencia There's a difference entre los pecados de la carne y between los the sins pecados of the del flesh espíritu. and the sins of the spirit. Los pecados del The espíritu sins son of de the muerte, spirit are of death, según la Biblia. according to the Bible. Los pecados de la carne son The diferentes. sins of the flesh are different. Aunque son pecados, Even though they're sins, pero los pecados de la carne but son the motivados sins por los pecados of del the flesh espíritu. are motivated by the sins Es of the decir, spirit. In El other words, problema que se the presenta por problem that afuera shows up on the outside está motivado is por motivated problemas adentro, by problems inside, espiritualmente. spiritually. Así de que el pecado que está The dentro, sin que es el that's que causa el inside, which pecado is de the one that afuera, causes the es outer más sin, the serio, outer sin is more serious. es más peligroso. It's more dangerous. Porque le voy a enseñar algo. Because I'm going to show you something. El pecado de afuera, The outer sin, usted lo conoce muy you fácil. can recognize it very easily. Y si usted no lo conoce, And if alguien you lo va a don't, conocer y se someone lo va, else is se lo going va. to recognize it a and they're going enseñar. to show you. Pero el pecado de adentro But the sin, es the tan inner engañoso. sin is so deceitful. La Biblia dice que el corazón The Bible es says tan that the heart engañoso. is ¿Quién lo so conoce? deceitful. Who Solamente knows Dios. it? Only God. Porque del corazón Because salen from toda the clase heart de comes inmundicia. all kinds of evil. Y por eso esos pecados son de And muerte. that's why those sins are of death. Porque son Because they motivados are motivated por el enemigo by the enemy que nos engaña. who deceives us. Y son motivados, número And, 2, they're por falta motivated, de number 2, by espiritualidad. lack of spirituality. Número 3, por And falta number 3, de conocimiento of o de knowledge creer or lo que Dios believing es what God is y lo que Dios ya ha and what hecho. God has already done. Porque no tiene que ver con lo que Dios va a Because it doesn't hacer, have to do with what sino God con is lo que going Dios to ya do, but hizo. what with God has already Y done. es más grande pecado And it's a greater sin que usted no crea for you lo que alguien va a hacer, not to believe what someone's going o to es do, más grande or pecado it's a que usted bigger no crea sin lo que ya for you hicieron. not to Porque believe ya what they've está already dudando. done because you're doubting. Aqueo, ¿verdad? You're doubting. Es menos ofensa It's cuando less usted offense dice, pues yo no when creo you que say, lo va a well, I hacer. don't think he'll do it. Pero cuando ya lo hizo y But usted when dice, yo no lo creo they've already todavía, done it, but you say, I entonces ya still es don't believe más it, fuerte la then the ofensa. offense is even Y stronger. es lo mismo con Dios. Dios And ya it's the same hizo with o God. provisto God has already todo para provided nosotros, everything for us para que nosotros podamos so that we creer. can believe. Dice que a Él se See extendió how aún más he allá extended himself de even todo lo que further hizo, than all that he a did darnos to fe, give un us aumento de fe a a cada measure uno. of faith to each one of us. ¿Qué le parece? What do you think Si of cada that? uno de nosotros ya Each one tenemos of un us aumento de already fe has a dentro de measure of nosotros faith que inside Dios of nos us dio, that God gave us. al momento que And the nosotros moment that we creímos, believe que nosotros That aceptamos we a accept Jesús, Jesus, Dios nos dio un God aumento gave de us fe con a la measure of salvación. faith along with salvation. Ese aumento de fe That measure es of faith suficiente para is creer enough to todo lo que believe Dios ya hizo. Everything that God's already done. En una In escritura dijo in one Jesús, scripture, dijo Jesus que said, si la fe que he said, tenemos "The faith es that del we tamaño have de una is the semilla de size mostaza, of a que es la más mustard seed, pequeña de todas las which is the semillas, smallest of all the seeds. es suficiente para mover That's montañas. enough to Fíjese. move mountains. Pero Él no nos dio But he didn't limitadamente give us la fe, faith sino que nos dio limitedly, but he suficiente gave us para enough poder to creer. be able to believe. Y el creer And tiene que ver con conocer Believing a has to quién do creemos. with knowing who we believe. Porque si no lo conocemos, Because if ¿cómo we lo vamos don't a creer? know him, how could we believe in him? Tiene mucho que ver So con lo it has a espiritual lot to do y es un pecado with grave spirituality, and porque it's a pesar de todo lo que hard Dios sin hizo because por in medio spite de of all that God Jesús, did through Jesus, nosotros todavía we tenemos still problemas have creerle. problems believing. Por eso el hombre que le dijo, That's why si the tú, man who que le said- dijo who Jesús, si told tú Jesus, solamente crees, That's why when Jesus told that Esto man, if you será can only hecho. believe, this will be done. y le dijo, yo creo, And he said, I Señor. believe, Lord. ¿Qué más le dijo? What else did he tell him, though? Ayuda mi Help my incredulidad. disbelief.
Es decir, que a veces That means creemos que sometimes creemos we y no think creemos. that we believe, but we don't believe. Vamos a orar. Let's Padre pray. bendito, Father God, en el nombre de Jesús, in Jesus' name, le damos gracias por we estos thank you estudios for que usted nos these está dando, lessons Padre, that you're para que giving no us, haya duda Father, en so that there's nosotros no doubt in us de lo que usted ya ha of what hecho you have already done y cómo usted nos explica, and Señor, how you los explain to us, problemas que Lord, the tenemos, problems that we have. que algunos son That internos, some are a otros son internal, others are externos, external. pero, But Señor, Lord, debemos de cuidarnos we should take care en ambos. of para no ourselves in caer. both so we don't fall Usted nos into ha it. dado todas las You've given armas que us all the necesitamos para weapons caminar that we en need santidad. to walk in holiness. Así que, Señor, ayúdenos So, Lord, esta help noche us para this entender night esto, to Señor, understand this, y Lord, para recibir and esta to receive enseñanza. this lesson. Unja mis labios para hablar Anoint su my lips palabra, to speak your Señor. word, Lord. Unja nuestros oídos Anoint para our escuchar ears y to recibir hear and to en nuestro receive corazón, in our Padre, heart, Father, esta palabra que usted nos da this word en that you el give us. nombre de In Cristo Jesus' Jesús. name. Los pecados de la carne, The sins lo of que el the apóstol flesh, estaba experimentando en what Romanos 7 the era una apostle guerra was contra el experiencing in pecado Romans 7 que habita en el cuerpo. was Y todos tenemos ese problema. ¿Ok? El apóstol Pablo, a pesar The de que era Apostle un Paul, in hombre spite of muy him religioso being a very primero, religious después man, muy first of all, espiritual, first he was real muy spiritual, aprendido, muy very sabio well learned, very wise en lo que él in sabía, what he knew sí, en lo que se le había and what enseñado. he had been taught. Pero aún, sin embargo, él estaba But estaba even teniendo so, he was problemas con having su problems propia carne. with his own En el flesh. capítulo 7 In chapter de 7 Romanos. of Romans. El pecado, encontrando la Sin- oportunidad en el mandamiento, Sin, me finding engañó. opportunity in the Era el commandment, deceived pecado me. It produciendo was sin muerte working en death mí. in me. Venido al pecado, Sold under sino But sin, vendido al pecado, sino el pecado which que dwells vive en mí, in es me. decir, That el means pecado que ya the está sin that is already moviéndose en nosotros. moving in us. Es decir, tenemos una guerra, We have tenemos a que war. luchar, We tenemos have to que fight. We controlar have to control ese pecado that sin. que siempre está It's moviéndose en always nosotros. moving in us. El enemigo, The que él enemy sabe la debilidad de cada knows uno de each one of our nosotros, weaknesses porque normalmente se la because decimos, normally we tell him. porque el diablo no sabe Because the nada devil si doesn't usted know no le anything if dice. you don't tell him anything. La Biblia dice que él The no Bible sabe lo says que usted that he piensa. doesn't Dios know sabe what lo que you're usted thinking. piensa, God lo knows que yo what you're pienso. thinking and what I'm Pero el thinking. diablo no. But the devil doesn't. Pero cuando usted lo But when dice, you say it, inmediatamente lo agarra. immediately he gets it. Por ejemplo, si usted For dice, example, if you es say, que yo tengo problemas en "Well, I have a esta problem área de with mi this vida, area of my ya lo life." agarró, ya se lo You already enseñó got al it, diablo. you've already Y shown the entonces el devil. diablo usa So then the devil uses esa sabiduría that para hacerle daño knowledge to en hurt esa you área. in that Es area. decir, él no le va a That atacar means a he's usted not en gonna los attack puntos you fuertes in suyos. your strong Él le va a points. atacar He's en los gonna puntos attack you débiles in suyos, your weak en su points, debilidad. in your weakness. Él trabaja con la mente en una He works with the manera mind extraordinaria in an que extraordinary way nos confunde tanto confuses us so que a much veces no that sometimes distinguimos we una can't cosa con otra, distinguish one thing aunque from estamos another, enseñados even though y we're entrenados taught and trained en ello. Es decir, that. a In veces other el words, enemigo nos sometimes confunde de tal the enemy manera confuses us in such a que no way podemos ver el that we pecado can't delante de see the sin that's nosotros. right in front of us. Entonces, So then- mientras permanezca en la Uh-huh. carne, un creyente es While vencido still in the flesh, a frecuentemente por el believer is pecado often que hay overcome by dentro the de sin él. within Es him. decir, por eso la That means Biblia that's nos why the enseña Bible teaches us que debemos de that caminar we should en el walk Espíritu, in the Spirit. en el Espíritu. In the Es Spirit. decir, ser guiados That por lo means being espiritual, guided by no the por lo spiritual, carnal. not by the ¿Cuál es lo flesh. espiritual? What's the Lo que está en spiritual? este libro. What's in this book? Aquí está. Here it is. Aquí está It's right here. la victoria suya y Right here mía. is your victory en and my este victory libro. in this book. Pero But por alguna razón for seguimos some reason, razonando we con still nuestro reason intelecto, con with nuestros our 5 intellect, with our sentidos, 5 senses. y por esa And razón for that reason, somos vencidos. we are overcome. Porque si razonamos Because por medio de lo if que we la Biblia reason dice,
based off of no what the vamos a Bible ser says. vencidos, We're not porque gonna la be palabra overcome, de because the word Dios of es God poderosa, hermano. is mighty. Es una arma poderosa It's a mighty weapon que Dios nos la dejó that para God que la left usemos us como una arma. to use Es as como a una weapon. espada de It's dos like a filos. double-edged sword. Pero, ¿qué But tanto how sabemos de many of ella? us, how much do we know about it? Es decir, si aquí están las That means if instrucciones the para instructions que are usted right viva una here vida for you to live a victoriosa, victorious life, aquí en este libro, right here in this book. pero si usted no lo lee, But if you don't read it, si usted no lo if medita, you don't meditate on ¿de qué it, le sirve la información? what good was that information Ahí to está. you? It's right there. Mayor del tiempo en la mesa Majority of the time, de centro en It's el on hogar, the la coffee table in dining the room home or table, the dining ahí room está table right agarrando there, polvo la Biblia. collecting dust. Hasta el domingo, Until Sunday, agarra la Biblia, vamos a la iglesia. I'll get the Bible, let's No, go to hermano. church. Esta es la No. instrucción This que Dios nos ha is- dejado. these are the Y instructions tenemos that que God has left leerla us, y and we have to meditarla, read no it. nomás leerla como un Meditate on it, libro, not just read it like a book, but meditarla, meditate on it. meditarla. Meditate on it. ¿Ok? Son muchas las batallas y The muchos los nes- pecados the nes- cometidos. Se See, pueden many are the calificar, battles and many the sins clasificar committed. las The necesidades del necessities cuerpo of the human humano body en may be tres classified into categorías: three categories: nutrición, nourishment, reproducción y reproduction, defensa. defense. Antes de la caída del Before hombre, man's fall, estas eran necesidades These were legítimas, legitimate requirements, ajenas al pecado. unmixed with sin. Solo después que el hombre Only after cayó man en el fell into pecado se sin convirtieron did these en three become instrumentos media del for pecado. sin. Son instrumentos que They're Satanás sabe instruments usar that Satan muy bien knows how to use very well. sobre nosotros. Es decir, on us. Él busca In other nuestras words, he looks debilidades for our para hacernos weaknesses daño. to harm us. En el tiempo más In the most- débil suyo, en In el your tiempo de weakest más moment, problemas, in your es moment donde of Él le va a most atacar a problems, where usted he's going to attack you para hacerlo caer. to make you fall. Y si el diablo ya sabe que Él no nos And puede if the sacar, devil ya knows that he nosotros can't take tenemos us out suficiente anymore, that we have enseñanza enough para no sacarnos, no nos lessons puede to- llevar, no nos puede decir, vete can't say, en lugar de ir a la iglesia, instead of vete go to a la church, cantina a Go tomar, to the bar and drink. porque no lo vamos a hacer. Why aren't we going to go do that? Pero ¿sabes lo que sí Él puede But you hacer? know what he can Que do cuando vengas a la is iglesia when you tú no come to pongas church, atención, you don't pay attention. que tu mente ande That your bajando en otra mind parte, be wandering somewhere else. que te dé mucho sueño. That you get real sleepy. ¿Sabía que el Did lugar you know más, that más lindo para dormir es The la nicest iglesia? place to fall asleep is at church. Y nosotros los pobres pastores dijeron, And pues ya us nos poor dormí. pastors are ¿Verdad? like, Pero "Oh, no es así, fall es que el asleep." It's not enemigo like te that. ataca The y enemy te attacks da you sueño para que tú and makes tengas you sueño y sleepy para so que no that pongas you atención. don't pay attention. Yo he visto en otras ocasiones At cuando other times usted I've seen le when pedimos que usted por we favor ask you lleve to sus please niños, take sus your bebés children, a la your guardería, babies to the, porque ¿sabe lo que to the pasa? nursery, 'cause you know what happens? Yo como que los estoy viendo a todos, I ¿verdad? see all of you anyway. Yo puedo ver que un niño can en los see that brazos a de child una hermana ahí Is in the arms tiene of a como a sister over 3 o there, 4 has personas 3 or 4 people invertidos en ese niño, invested in en that ese bebé, child, that haciéndole baby, caritas y doing little haciéndole faces. y nunca están poniendo They're atención al never paying sermón. attention to the sermon. Son atracciones They're attractions. que el diablo usa That the devil para uses que no pongamos So that we atención. don't pay attention. Es que Él no nos quita que vengamos, Well, he doesn't solamente take quiere away quitarnos from de us que not recíbanos el coming, but he mensaje. takes away from us receiving the ¿Ok? message. Por eso a veces que That's why hay sometimes distracciones when there's y el Espíritu distractions, Santo se The va. Holy Spirit leaves. Y yo en ese momento that moment, yo siento I feel, para que sigo hablando. well, what do I keep talking for? What's the Ya, point? ya son palabras en el They're aire, ya, just ya el words going Espíritu out in Santo the ya air. se The Holy fue. Spirit's already gone. Porque no entendemos que Because we las don't understand distracciones that the distractions nos sacan de take onda us o de out la of atención que the estamos attention that we're poniendo a la paying to palabra. the Word. En el caso de la nutrición, el mundo utiliza la comida para seducirnos. In the case of ¿Verdad que sí? nourishment, the world uses food to entice Ah, y us. aquí en Estados Unidos parece And que here in the tenemos un United problema más States, it seems grande. like we have a real big problem. Le llamamos bendición, We pero call es it una a blessing, maldición. but it's a hermano. curse. Y no tenga cuidado, no voy a And don't meterme worry, I'm ahí. not gonna get Nomás in le there, estoy but recordando I'm just reminding que la you comida es uno de that los food instrumentos más is one fuertes of de the Satanás para strongest nosotros. instruments of Satan against us.
La comida. Food. ¿Y quién de ustedes piensa en la And comida? Que la who comida es, would think ¿qué? that food Y Satanás la is, usa. would O come be mucho used o no against come us? suficiente. Satan uses it though. You En eat cualquiera de enough los or you dos don't eat casos, enough. él But lo in está both matando. cases, he's killing you. Porque si come mucho, se Because va a if you eat enfermar, too va a much, morir you'll de un get sick ataque de and die corazón, from un a heart derrame, attack or esto, lo otro, diabetes, y qué sé yo. diabetes or who Todas esas knows. cosas. Y si no come If suficiente, you don't pues eat también enough, se muere. well, you die too. La primera tentación first del hombre temptation of está man en este campo Is in de la this matter comida. of food. ¿Quién va a creer? Who's gonna ¿Sabe believe por qué? that, you know Porque why? la comida es algo Because que tenemos food que is hacer. something that we have to do. Tenemos que comer. We have to eat. Si no comemos, If we don't eat, nos enfermamos, we get sick. nos moremos. We die. Y entonces el enemigo usa So then the eso enemy para uses that hacernos daño. to what? To harm us. ¿Ok? De la misma manera que la fruta del As the fruit conocimiento of the del knowledge bien of y good del and mal evil tentó enticed a Eve, Eva. Hoy en día so drinking and feasting el beber y los banquetes se han have become convertido a en un sin pecado of de the la flesh carne. today. No Let tratemos us con not ligereza lightly regard this este issue. asunto de la of food. comida, porque muchos cristianos For many carnales fleshly han Christians have stumbled on tropezado this point. en ese punto. Los creyentes The carnal carnales de believers at Corinto Corinth hacían tropezar stumbled a sus hermanos their precisamente brethren on en just este this matter asunto of de la food. comida. Dice bien. Por eso en todos los All que who were tenían therefore que ser, to be elders, por eso a todos los que tenían que ser ancianos y diáconos, en aquel entonces se les were exigía required to have que overcome hubiesen on superado this point. este punto. 1 Timoteo 3, 1 Timothy 3 3, y 8. 3 and 8. Era parte del It was del a entrenamiento, era their parte training. del It was requerimiento a part of their para ser requirement usados, to be used, para diácono, para to lo be que a fuera, deacon or for anciano o lo whatever, que an fuera elder, whatever, en la iglesia. in the church. Y si And ahora tuviéramos if esos now requisitos, we no, have that no requirement, calificábamos. we wouldn't qualify. ¿Me entiende? You understand? Porque Why? la comida Because es algo que el enemigo Food is usa something para that the enemy hacernos uses daño. to harm us. Okay. Okay. Solo la Only the persona spiritual espiritual person comprende la appreciates inutilidad the de unprofitableness dedicarse a of comer y a devoting beber. himself to eating and Así drinking. pues, si coméis So, o whether bebéis, you o eat sea or lo drink, que sea or lo whatever que you do, hagáis, hacerlo all todo to the para la glory gloria de of Dios. ¿Y qué tantos de nosotros estamos pensando en la How gloria de many of Dios us are cuando nos thinking of the sentamos glory a of God comer? when we sit down to eat? Oh, no. Oh no. Ok. Okay. 1 Corintios 1 10:31. Corinthians 10:31. Segundo, la Second, reproducción. reproduction. Después de la caída del Following hombre, the la fall of reproducción man, se convirtió en reproduction was deseo changed carnal into y human concupiscencia. Fíjese bien. Un desorden grande. A huge Un desorden disorder. grande. Dios nunca intentó God never que esto fuera intended como un for deseo this to be a sexual, sexual desire, sino que fuera para but that reproducir. it is to reproduce Con with eso en mente, that in mind, para reproducir. to reproduce. Pero But tanto saben que el how many of pecado you know más grande, that the el biggest pecado sin, más dañoso, the el most pecado harmful más sin, popular the most es el popular sexo? sin is sex. Y ahora la gente no se tiene Now que casar. people don't have to get married. Y ahora los niños en la Now escuela ya, kids at school, de 10, 11 o 12 años 10, ya 11, 12 years empiezan old, a they practicar already estas start cosas. practicing these things. ¿Por qué ha habido tanto Why desorden? has there Porque been el so much diablo disorder? sabe Because the cómo. devil knows how. Él sabe cómo He derrotarnos. knows how to defeat us. Y estas cosas son And these cosas que things poco le are ponemos things that atención we pay porque very se little vuelven attention to como because algo común, they turn algo into something normal. common, something normal. Y ya pasó más allá And it del happened de further sexo, se pasó a that it's gone homosexualidad, further than sex. lesbianismo It's gone to y todas homosexuality, clases de lesbianism, inmundicia, all lascivia, kinds of evil, todas esas cosas all these horribles things, horrible things que el enemigo usa. that the enemy uses nosotros. against us. Ok. Okay.
La Biblia The relaciona de Bible una manera especially especial la connects consuficiencia lust con with la the carne. flesh. Incluso Even en el in jardín the del Edén, el Edenic pecado de garden, la gula the provocó sin de of inmediato covetous eating consuficiencia y immediately vergüenza. aroused lust and Pablo shame. pone juntas Paul estas puts dos these cosas two en su together primera carta a los in his first Corintios, letter to the Corintios Corinthians 6, 13 y 6, 15, 13, and y 15, relaciona and claramente la definitely relates embriaguez con la maldad. drunkenness to unrighteousness. Versos 9 y 10. Verses 9 and Ahora 10. la defensa, Now, cuando el as to pecado ha defense, when conseguido sin has secured control, el control, el cuerpo the body manifiesta su exhibits its fuerza strength en la defensa in propia. self-defense. Es decir, In cuando other el words, pecado se when enseñorea de sin nosotros, takes over us, aprendemos a we learn excusarnos to excuse ourselves con tantas with cosas. so many things. Es que soy humano. Well, I'm human. ¿Sabía usted que la Did you Biblia know that the considera el Bible pecado como considers sin algo as que something that de casualidad va a suceder? Por ejemplo, dice, coincidentally will pero happen? si For acaso example, alguno de they ustedes say como que lo pone algo muy maybe raro. any of you, like they say it No as es un something estilo de strange. vida It's de not diaria, a hermano. daily way of life. Pero así se habla. But that's how Somos it's spoken. humanos y vamos We're a human, pecar and we're going to sin todos los días. every day. Se resiste a todo It lo que opposes pueda anything which may interferir en su interfere bienestar with its y comfort su and placer. pleasure. Lo que What comúnmente is se commonly llama called mal temper, and genio such y of its algunos de sus fruits frutos como as el anger enojo and strife y la rivalidad proceden de issue la from the carne flesh, y en and are consecuencia son therefore pecados de la sins carne. of the flesh. ¿Ok? Como el pecado es la Because sin is the motivación que hay motivation behind detrás de la self-defense, defensa propia. De ahí there has han flowed surgido forth directly directa o and indirectamente indirectly muchas from it numerous transgresiones. transgressions. ¿Cuántos de los How pecados many of the más darkest oscuros sins in de this este world mundo spring surgen from del amor propio, self-interest, de la vanidad y de self-existence, todo lo demás self-glory, que sale self-opinion, del and yo? whatsoever else there is of self? Y el problema, como le he And the dicho, el problem, like problema I've más said, grande the que biggest tenemos problem that we no have es con el diablo, es isn't con with the devil, nosotros it's with mismos, ourselves, con el yo. with the self. Si nosotros no podemos controlar If we el yo, can't control ¿cómo ourselves, pensamos que podemos how do you controlar a think we can Satanás? control Satan? Tenemos primero que We controlar el first have yo. to control Y cuando ourselves. controlamos And el when yo, we do so, el Espíritu the Santo Holy nos da el Spirit poder para gives us the controlar a power to Satanás. control Satan. Pero sin controlar el But yo, without olvídese, controlling Satanás se ourselves, ríe de forget it. nosotros. Satan laughs at us. Ya. Un análisis de todos los An pecados del analysis of mundo all the world's mostrará sins will que cada demonstrate uno de ellos how they está each relacionado relate to con these estas three tres categories. categorías. Un A cristiano carnal carnal Christian es is aquel one que who is está dominado dominated por by uno, one, dos o two, los or tres all puntos en three cuestión. of these items. Así como no While it amazes sorprende no a one nadie que for a una persona worldling to del be mundo ruled esté dominada por by el the sin of pecado his de su body, cuerpo. Debería ought to be considerarse viewed como as algo very muy abnormal anormal que un should a cristiano born-again nacido de Christian nuevo remain long in permanezca the mucho flesh. tiempo en la carne. Es decir, That tenemos que means crecer, we have to grow. tenemos que llegar a un We lugar have donde to get to a controlamos la place where carne. we control our La carne flesh. tiene muchos The deseos, flesh has a lot of comida y otras desires, cosas. food and other Tiene things. muchos deseos la It has carne. many desires. La The flesh carne has. The quiere flesh wants quedarse en la casa a stay descansar home and rest, o qué sé yo, or en los tiempos de servicio. La do carne other things at the time nos of service. estira The a flesh muchas cosas. pulls us to many different things. Pero nosotros tenemos que We tener have to have espiritualidad suficiente para enough controlar spirituality la to carne. control the flesh. Porque si no, Because tenemos if we don't have ese poder para that controlarnos power a to nosotros control mismos, ¿cómo vamos a ourselves, controlar a alguien how are we más? going to control anyone else? ¿O cómo vamos a Or poder how are we going ayudar to o be able to impactar help a or alguien impact más? someone else? No podemos. We can't do it. Nos estamos engañando We're deceiving nosotros mismos. ourselves. Es decir, That means, especialmente yo le pongo mucho especially, énfasis a I los put a lot of líderes de emphasis cómo on the nosotros somos leaders, how we ejemplo are the para los example demás. for others. Porque si nosotros Because no tenemos if la we don't victoria, have the ¿cómo victory, pensamos que how podemos do you ayudar a think we alguien can más? help anyone else? Tenemos que controlarnos We have nosotros, to tenemos que control ourselves. caminar We have en to victoria en nuestras Walk vidas in diarias. victory in our daily lives. Es decir, el That pecado means debe de sin ser algo should be que something si that acaso
just Como in dice en la case. Biblia, en Hebreos. How it Dice, says si in Hebrews acaso that if llegas a you pecar, happen to tenemos un we juez have justo. a just judge, Amén. a righteous Pero es judge. si acaso no That es algo que it's just in ya case, cuando not peques, something that, no, whenever no, you no, sin, no, no. no. Fracase en someter Fail to el poder del subdue the pecado power of sin y viva una vida and live de a life of ups altibajos. Un creyente downs. debería A permitir al believer ought to Espíritu allow the Santo Holy que Spirit to examinase examine his heart su corazón and y que le enlighten him instruyese sobre lo que está as to what is prohibido por la ley prohibited del by the Espíritu law of the Santo Holy y Spirit la ley de la and the law of naturaleza, nature, sobre lo que as to what impide hinders him adquirir from gaining templanza temperance y and autocontrol self-control, y sobre lo que and domina as to what y le rules him priva and de deprives him libertad of en liberty su in his espíritu spirit to para serve servir a God Dios freely. libremente. ¿Eh? Ahí está todo. And there's everything. Nosotros debemos de should tener Have autocontrol self-control de nuestras propias of vidas. our own lives. Tenemos que, hermano. We have to. Si no, entonces If not, estamos then we retirándonos are de Dios en lugar de getting away from acercándonos a God Dios. instead of drawing near Porque to el Him. pecado o Because las sin fallas de or cada día nos our retiran de everyday Dios. Failures draw us away from God. Es lo natural. It's Porque natural. Dios odia el God pecado. hates sin. Y si Dios odia And el if God pecado, hates sin, ¿en qué lugar cree que estamos Where do you nosotros think si estamos we are pecando? if we're sinning? Dios no puede estar donde hay God can't pecado, be where hermano. there's sin. La seriedad del pecado The es que si usted está seriousness of viviendo en sin pecado, is Dios if no you're está allí living con in usted. sin, God's not there with you. Si hay pecado en su hogar, There's sin Dios in no your está home, allí. God's not there. Aunque no sea el pecado suyo, sea el Even pecado though de it's alguien not your más. sin, even if it's Pero hay someone else's pecado en sin, su hogar. still there's sin in your home. Dios no está allí. God's not there. Y esto nos cuesta And entenderlo. this costs us to understand. Que por asociación nosotros nos volvemos We pecadores. turn back into sinners. Por asociación solamente. Just by association. Por eso dice, That's apártate. why it says Apártate. separate yourself. Y hasta Pablo llega Even a decirnos, Paul no telling comas us, con esa don't persona. even eat with that person. Es decir, no tengas That compañerismo means don't have fellowship with them. con esa persona. Don't have fellowship with that person. Porque si Dios odia el Because if pecado en God esa hates persona sin in y that tú person and you, no lo odias también. don't you hate it too? Porque dice la Because palabra de Dios, the dice, word of odia God says, lo que yo odio, hate what dice I Dios. hate, says God. Lo que yo odio, tú también What I odias. hate, you hate it too. Y todo lo que tiene que ver con And pecado, Dios everything lo that has to odia. do with sin, God hates. No podrá emprender these una sins are plena taken vida away, he espiritual cannot mientras enter esos richly pecados into no sean spiritual eliminados. ¿Sí? Tenemos We que have to tener victoria sobre have este cuerpo, victory over this sobre esta flesh, carne, over que this siempre flesh nos está that is always limitando limiting us para lo espiritual. Queremos ser spirit. espirituales. wanna be Mucha spiritual. gente llega hasta pensar que si saben bastante de la Biblia A lot ya of son people think that espirituales, they pero know a lot sabía about que the Bible, la then they're condenación spiritual. es más para el que sabe But the más. condemnation is more for those who know more. ¿Qué quiere decir? No Which es lo means que usted sabe de it's esta not what you Biblia, know es lo about que this usted Bible, hace it's what you de lo que do sabe with en esta what you Biblia. know in this Bible. Porque si usted sabe Because if una you cosa know pero no la one hace, thing, but you don't entonces do it, ¿para qué le sirve? Then what good did it do for you? De ninguna manera. It didn't do any good. Las cosas de la carne. La things of the carne flesh. tiene The muchas flesh has many salidas. outlets. Hemos aprendido que es We've learned hostil how it a Dios is y no puede hostile agradarle de to ningún God and modo. cannot possibly Sin please embargo, ni el creyente ni el pecador believer pueden nor sinner, however, valorar can genuinamente appreciate la voluntad o la absoluta complete worthlessness, inutilidad, wickedness, perversidad and y defilement contaminación de la of carne the de la flesh manera que as lo ve viewed by Dios, God, si no se lo unless muestra it is el shown Espíritu by the Santo. Holy Spirit. Solo cuando Dios por su Only when Espíritu God, by ha His Spirit, revelado al hombre has la revealed to verdadera man condición the de true la condition carne, of the tal flesh, como Dios as la God ve, sees it, podrá el will hombre man then deal enfrentarse con su with propia his flesh. carne. ¿Eh?
Tenemos que ver We have cómo to Dios see ve el pecado, hermano. sin, how God sees Y sin. Dios lo ve And God sees con sin asco. makes him nauseated. Dios lo odia. He hates it. Dios no lo puede ver. God can't look upon it. Entonces, Dios So nos God requiere requires que nosotros that seamos we be espirituales spiritual para caminar to con walk Él. with him. Porque cuando caminamos con Él, Because when we tenemos walk with him, victoria. we have the victory. Tenemos las bendiciones de We have Dios. the blessings Tenemos of todo God. lo que We Dios have ya hizo everything para that God has nosotros. already Está a done for us. nuestra disposición. It's at our availability. Pero solamente cuando But caminamos only con when we Él. walk with him. Porque no podemos pensar Because que we can't caminamos acá think por otro that we are rumbo gonna y walk solamente this way venimos acá and we just cuando come over necesitamos here algo de when we need Dios. something from God. Y tenemos que entender que And we have Dios to understand that God en el Antiguo Testamento Old dejó pasar a su pueblo, He let por, his people, Él los entregaba he gave them up al enemigo. to the enemy. ¿Por qué? Por su dura Why? cabeza. Because of they were hard-headed. Los entregó como He gave esclavos them por up as 400 slaves for años. 400 years. ¿Por qué? Por Why? su dureza de Because cabeza. of their Porque Él les hardness of their advertía, head. si He mi pueblo warned them, if my que es people llamado por who mi is called by nombre, my name se arrepintieren y se should convirtieran repent y se apartasen from de their sus wicked pecados. ways. Ahí está It's Dios right there. God en Isaías in Isaiah capítulo 1 chapter verso 1, 18 18, dice, vengan he y says, "Come and arreglemos let us reason cuentas", together." dice That's Dios what a su God is pueblo. telling his people. Vengan, vamos a Come arreglar and let us cuentas. reason together. Si sus pecados If your fueren sins rojos como el carmesí, were vendrán a red ser as como scarlet, blanca lana. they'll be Vengan, white vamos a arreglar as wool. esto. Come and let's Dios siempre take nos está care of this. invitando. And God's always inviting us. Venid a mí todos Come los que unto estáis me, all cansados y those who are cargados, que weary yo and os burdened, haré and I will give you descansar. rest. Dios siempre tiene una God invitación always abierta has para an open nosotros, invitation for us para que nos so that arrepientamos. we can repent. Pero al no arrepentirnos, entonces Él But nos if we suelta. don't repent, he lets us Él go. dice claramente He says en el very capítulo clearly in 1 o 2 chapter de 1 or Romanos, 2 of Romans, donde dice where que he says Él ha soltado a esta he's gente let que, these que, people que go son that homosexuales. are Dios los soltó, homosexuals. God hermanos. let them go. Dios los dejó. God left them. Y cuando Dios quita la And when mano de God una takes his persona, hand off esa of a persona person, está that completamente person is dispuesta para lo que completely Satanás quiera hacer. susceptible to what Satan wants to do. Esa persona That person puede hacer las cosas más can do horribles que the usted most puede horrible pensar. things that you can even think of. No nada más homosexualidad, Not just pero abusar de homosexuality, niños, but de child hacer abuse, cosas doing tontas y dumb things, feas. ugly things. ¿Por qué? Porque Dios Why? nos ha Because soltado. God has Dios, let his Dios hand tiene off la of them. mano He sobre has his nosotros. hand Gloria a upon Dios. us. Que usted Praise todavía God tiene that you convicción. still Dios todavía have está conviction. trabajando con God's still usted. working with you. Pero el día que usted But the peque y day ya that no you tenga sin convicción, and you don't have any more conviction, créame que Dios believe me, está quitando su mano God de is usted. taking his hand off of you. Porque todo cristiano Because every Christian que tiene al Espíritu who has Santo the Holy viviendo en Spirit él living in tiene them convicción. has conviction. Usted no va a poder You're not going pecar to be sin able to tener sin convicción. without having conviction. Y la convicción es para que And usted se conviction arrepienta is so that you can y repent para que usted arregle and so cuentas that con you can make Dios. things right with God. Las manifestaciones de la carne manifestations son of the bien flesh, conocidas. manward, Si un hombre are well es known. riguroso If a person is strict with consigo himself mismo and refuses y se to niega follow a seguir as como he once acostumbraba did, the los desires of deseos the del body cuerpo and y de mind, la mente, Efesios 2:3, Ephesians se 2:3, dará he cuenta will con detect facilidad easily de how lo defiled are these sucias que son estas manifestations. manifestaciones. La carta de Pablo The a los Galatian letter Gálatas of da Paul una lista gives a de list estos of these pecados sins of de the la flesh carne para que so that nadie none se can pueda be confundir. Ahora bien, las Now obras the de la works of the carne son flesh are evidentes: inmoralidad, immorality, impureza, impurity, libertinaje, licentiousness, idolatría, idolatry, brujería, sorcery, enemistades, enmity, pugnas, strife, celos, jealousy, ira, anger, egoísmo, selfishness, disensiones, dissension, espíritu de party partido spirit, o libertinaje,
envidia, envy, embriaguez, drunkenness, orgías y carousing, cosas and the así. like. Gálatas 5, Galatians 19 al 5:19 21. to 21. En esta In this enumeración, el enumeration, the apóstol apostle afirma que declares las obras de la that the carne works of the son flesh are evidentes. plain. Es decir, no That es que no means it's not conocemos that we don't know el pecado, the sin, es que a propósito it's that lo hacemos. purposely ¿Y cómo we do it. pecamos, And hermanos? how do we sin? Cuando nos ponemos de When we acuerdo come in o cuando agreement, patrocinamos or cosas que when Dios we odia. support things that God hates. Cuando usted coopera When you con cooperate algo que usted with sabe something que that es, you know algo is sucio, something dirty, algo pecaminoso, something pero usted sinful, por but you, agradar a la carne to please the flesh, o agradar or a to los que please están the alrededor de ones who are usted, around you, usted sabiendo, porque yo no knowing, pienso que because haya I una don't persona think that there's anybody ignorante who's ignorant, que no sepa who doesn't know lo que es pecado. what sin is. Que diga, es que That yo no says, sé, well, yo no sabía I que don't eso know, es I didn't know pecado. that Todos that was sabemos sin. lo que es We all know pecado. what sin is. Y el pecado no es solamente And lo que sin usted hace, isn't pero just cuando what usted you se do, asocia but when you associate con yourself el que lo está with the haciendo. one who is doing the sin. ¿Entiende? You understand? Cuando usted se pone de When you acuerdo, come in agreement cuando usted en su in comportamiento your usted está behavior, diciendo, "Ay, you're yo no pienso saying, que eso es well, I malo. don't think that's bad. O si tú lo haces, está bien. If A mí you no do me it, it's fine. importa. I don't care. Tú lo haces. You do it. Porque el pecado Because sin nos debe de separar a should nosotros, separate hermanos. Debe de us. ser como un It imán, should be un like imán puesto al revés. a magnet No se puede juntar, that's aunque lo quiera backwards. juntar. You Nunca ha can't puesto put dos pedazos de imán two y los trata de magnets juntar al together. revés. You try to put them back Pero together, voltéelo al otro lado y ¡pum! backwards, Se juntan. and they don't stick to each other. But Pues the ¿sabe minute qué? you turn one the El other way, they cristiano do. Well, es un imán a volteado al Christian revés. is a magnet Ya el turned pecado ya no backwards. puede llegar. The power Trata, can't get pero to no it. It puede, no tries to, puede, but aunque it lo trate can't. de Even though forzar, you try no to force puede. it together, it cannot go together. Porque el Espíritu Santo de Because Dios the está en Holy nosotros. Spirit of God is in us. So, yo le voy a So, decir, ya para I'm gonna tell terminar, you to end with le voy a this. decir que si usted I'm going to tell peca you muy that if fácil, you sin hay algo mal en easily, usted. there's something wrong with you. Si usted ignora estas If you cosas ignore sabiendo these things, y como quiera las hace, knowing it, hay but algo you do it mal. anyway, there's something wrong. Yo le aconsejaría I would advise you que consulte con to consult el Señor y el with the Espíritu Lord Santo de and the Holy Dios, Spirit of God, porque because dice la palabra de the Dios que Word no of nos God engañemos says a for nosotros us not mismos, to ¿verdad? deceive ourselves. Dios es un Dios God is misericordioso. a merciful God. Y si la persona, por And if más pecadora that que person, seas, however si te sinful they are, arrepientes if y le you pides repent perdón a and you Dios ask y te forgiveness from apartas God de and you aquel depart pecado, from that Dios sin, te perdona. God forgives you. Yeah. Y así hay muchos en la And there's a iglesia, lot of people like that in the church. con un pie adentro y otro One afuera. foot in and one foot out. Yeah. Yeah. Ouch. 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 Pero así hay. But that's how it is. Y el Señor nos está And the llamando a Lord is ponernos calling serios, us to porque de get otra serious, manera cuando because la trompeta otherwise when the suene, trumpet sounds, no la vamos a we oír. won't hear it. Y yo no sé usted, And I don't know pero about yo you, con lo but que yo leo en With what I read Apocalipsis, in Revelation de lo que viene, of what is to come, yo no quiero por ninguna I, causa for quedarme no aquí, reason, do hermano. I want to stay here. Y yo no quiero que usted se I don't quede want aquí you to tampoco. stay here either. Yo quiero que todos I want all ustedes, of you, nos vamos all of todos us, to juntos, all go aleluya. together. Gloria a Hallelujah. Dios, Praise God. porque ya viene Because He's coming. y está más cerca de lo que And it's pensamos, closer hermano. than what we think. Las cosas están pasando muy rápido, Things are ahorita happening todo se very está quickly juntando, right now. las profecías se están All the cumpliendo muy prophecies are rápido, being fulfilled very quickly. que quiere decir que la venida del That Señor means está that the coming cerca. of the Lord is near. Lo más importante So es the most estar important thing preparados, is to be prepared. estar preparados. To be prepared. Ok, vamos a Okay, orar, let's Padre.